que también por un tiempo hubo algo que no es muy común en México, sobre todo porque en México de arriba sí es muy bueno para esto, y me refiero a la unidad. Durante unos meses, muchas facciones, desde stalinistas, anarquistas, pasando por magonistas, zapatistas, cardenistas, perredistas y cuanta madre, repetían las mismas consignas en las mismas calles y contra los mismos enemigos. Eso es algo que también me parece importante hacer notar de esta historia del 2006 en Oaxaca. Que en ese entonces también a mí me ha tocado cubrir muchas otras rebeliones y movimientos en México y en América Latina, pero en ese entonces me tocó ver cómo entraba de golpe así la gente sin partido, sin organización, el pueblo de los arrabales y el de la comodidad, porque sentía en ese momento, en ese instante, una esperanza real, una esperanza genuina, que iba más allá de una promesa electoral, de una promesa de un programa político, de un partido concreto. Había esa energía que muy pocas veces me parece que se genera en nuestras sociedades, y por eso la osadía de llamar esa insurrección a lo que sucedió en el 2006 en Oaxaca. Que también, un poco como decía el maestro Meyer, que en ese momento, con ese movimiento, se cayó la máscara de la supuesta transición democrática que el país ya había empezado a conocer luego de las elecciones del año 2000. En ese 2006, no solo tal vez por Oaxaca, sino también por lo que sucedió en Atenco, la represión contra el sindicato minero, el manejo y la crisis postelectoral de las elecciones presidenciales de 2006, pero en ese 2006 supimos que en lugares como Oaxaca, para hacer frente a estas ínsulas de autoritarismo sangriento, se necesitaba algo más que urnas para poder vencerlas. En este caso, se necesitaba una insurrección para empezar a andar por el maltrecho camino de la democracia mexicana. Que en ese momento también algo muy interesante del movimiento fue la participación de las mujeres, jóvenes o grandes, pobres o tan pobres, feministas o no feministas, que vivieron una liberación particular dentro de la liberación general. Las cacerolas fueron armas para tomar un canal de televisión pública, y de esta forma se crearon nuevas generaciones insumisas a la fecha siguen resistiendo en Oaxaca. El papel de las mujeres en la revuelta es un papel muy importante que yo quisiera incluso que hubiera todavía más estudio, más análisis de lo que se logró en esta insurrección, sobre todo con el activismo de las mujeres. Que también fue una rebelión en la que, aunque a veces soplaban las balas en las barricadas, sucedían ruidos de muerte en las madrugadas, no faltaban disparos inesperados de alegría, festividad y todos esos elementos también característicos de la sociedad oaxaqueña. No fue una rebelión que no pensara en la felicidad, en el desarrollo, no de una forma, por supuesto, cursi, sino comunitaria, colectiva, y buena parte de esta animosidad yo creo que se logró con la toma que hicieron durante casi un mes de prácticamente todas las estaciones de radio que había en Oaxaca, desde donde los diferentes grupos transmitían su música, sus ideas, sus posturas, y se armaba una discusión muy interesante, que daba un carácter particular a la revuelta. Que la revuelta, como lo decía antes, no tuvo un líder único, porque en Oaxaca ya la historia les había enseñado los movimientos que lo más fácil para un gobierno corrupto es comprar a un líder. Entonces, en el 2006, el movimiento oaxaqueño ensayó realmente el asambleísmo y el comunitarismo en sus partes dirigentes. Que también a lo largo de las marchas y protestas que hubo, que era prácticamente un acontecimiento diario, sobre todo entre julio y noviembre del 2006, los insurrectos, la gente veía una cobertura mentirosa de los medios de comunicación y se iban dando cuenta de que los medios eran un poder más al que también tenían que desafiar, así como estaban desafiando el poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Entonces, hubo en esa coyuntura, me parece, muchos
trabajaban para grandes medios, tuvieron un acto de conciencia y empezaron a liberarse de estos yugos, de estas